Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Estamos cursando el quinto semestre en la carrera de Ingeniería Eléctrica. En este caso, en este día vamos a ver el tema de transformadores trifásicos en paralelo. Para este tema, el primer paso que debemos asegurarnos es que los dos transformadores, en este caso tenemos el transformador A y el transformador B, tenemos que confirmar que sus índices horarios sean los mismos para poder realizar la conexión, ya que si son de diferente grupo horario, no se podrá realizar por ningún motivo. Entonces, en este caso vamos a analizar el transformador A para ver qué grupo horario es. Vamos en primer lugar, a ubicar nuestras líneas de alimentación, que va a ser R, S y T. Entonces, el primer paso es graficar dependiendo de qué tipo de conexión tenemos. Como podemos observar, tenemos una conexión en delta por primario y delta por secundario en el transformador A. Entonces, el primer paso es graficar esa conexión en este diagrama. Entonces, vamos a tener, como tenemos un triángulo, vamos a graficarlo en el triángulo. Ahora lo que tenemos que ubicar es qué red, qué bobina está conectada a la red R. Y vamos a verificar que en nuestra red está conectado la bobina, el terminal de A. Entonces esto sería A. Y junto a A está también conectado, como podemos ver, el C'. Ahora, en la red, en la línea S tenemos conectado B y de igual manera A'. Y en la red de la línea T tenemos conectado el terminal C y B'. Ahora, siempre para encontrar el índice horario, siempre vamos a partir de un punto cero y vamos a graficar como un vector hacia dónde está conectado nuestra red, nuestra bobina a la red en la línea R. Entonces, en este caso ya vimos que estaba A. Entonces, este vector nos va a indicar en nuestro reloj que vamos a encontrar el índice horario, va a ser el minutero. Ahora, procedemos a graficar cómo están nuestros vectores en ese triángulo. Partimos del vector A, que como podemos ver parte de A' a A. Entonces nuestro vector A va a estar así, desde A' hacia A. Ahora nuestro vector B va a partir igual de B' hacia B. Entonces va a estar así. Y nuestro vector C va a estar desde C' hacia C, va a estar así. Ahora, como podemos ver en el transformador, sabemos que la bobina del primario y del secundario están conectadas en un mismo devanado, entonces van a tener el mismo ángulo. Entonces, por tanto, el vector A en el secundario también va a tener ese mismo ángulo. Entonces va a estar nuestro A' hacia A. Y nuestro vector B va a ser de igual manera, desde B' hacia B. De igual manera el C va a estar desde C' hacia C. Ahora lo que procedemos es a graficar el secundario. Ahora en el secundario lo que vamos a tener es de igual manera, tenemos que graficar nuestros vectores, cómo van a estar, pero ahora en el secundario. Ahora, de igual manera, entonces nuestro vector A va a partir desde este punto. Nuestro vector A va a partir así, como podemos ver en la gráfica ahí. Esto va a ser nuestro vector en el secundario. Nuestro vector B va a estar así. Y nuestro vector C va a estar así. Ahora, tenemos que ver qué red va a conectar a nuestro devanado en el secundario en A. Como podemos ver acá,
En el secundario vemos que nuestra línea R está conectado al A. Entonces este va a ser nuestro vector BR minúsculo, que va a estar conectado a la línea R. Va a estar conectado a ese A. Entonces ahora tenemos que sobreponer esto a un reloj o al gráfico del devanado en el primario. Entonces, como podemos ver, ahora partimos de este sería nuestro punto y nuestro transformador nos va a estar indicando este grupo horario, porque tenemos que llevar este mismo vector a sobreponerlo sobre el otro. Entonces, como podemos ver que esto es una conexión en par, lo único que nos podría dar es de una conexión de 10, 2 o 6. Entonces ahora, como no nos puede coincidir otro grupo horario más, entonces nos está indicando que este transformador va a tener un grupo horario de 10. Nos está marcando, como podemos ver, el horero en 10 y el minutero en 0, entonces su grupo horario va a ser 10. Ahora lo que procedemos es a calcular ahora el grupo horario del transformador B para poder confirmar que sea del mismo grupo horario, y si no lo es, pues nos tocará hacer cambios en las conexiones de las fases. Visto anteriormente y como ya hemos sacado el índice horario del transformador A, que nos da las 10, y del transformador B, que nos da las 2, ahora procedemos a verificar si ambos transformadores tienen una conexión par entre sí, para lo cual hemos tomado el transformador A para el cambio de fases entre sí, de lo cual podemos revisar que la bobina A va conectada a la fase R y la bobina B va conectada a la fase C, por lo cual tenemos el cambio de la conexión de las fases entre estas dos bobinas, por lo cual A tendrá que irse hasta S y B se irá hasta la fase R, siendo así que S tendrá la misma conexión a la fase T. De la misma manera, tenemos un mismo cambio de conexión en las fases en el devanado secundario, por lo cual A irá hasta S y B irá hasta R, por lo cual S quedaría de la misma manera en la fase T. Ahora, realizando el cambio de conexión en estos dos transformadores, en el transformador A, tenemos que A irá conectada hasta C' en la fase S, para lo cual A irá hasta la fase C'. En R tendremos que irá desde A' hasta B. Y en la fase T tendremos que irá desde B' hasta C. Ahora, para realizar y verificar si ambos transformadores pueden conectarse en paralelo, ambos tienen que tener el mismo índice horario. En este caso, ambos van a tener el mismo índice horario del transformador B. Ahora, Ahora procedamos a realizar los vectores resultantes para poder realizar y verificar si este transformador tiene un índice horario de 2, para lo cual tendremos que de A' hasta A va a ser un vector, y desde B' hasta B va a ser otro vector, siendo así que de C' a C va a ser otro vector, tomando en cuenta a nuestra bobina B como el vector resultante conectado a la fase R, de tal manera que el vector BR va a darnos un índice horario de las dos, de tal manera que ambos transformadores pueden conectarse en paralelo. Amigos, una vez ya realizado el cambio de fases en nuestros transformadores y obtenido nuestro nuevo índice horario, ahora sí podemos proceder a realizar nuestra acople en paralelo, ya que ahora sí tenemos nuestros dos índices horarios a la misma hora. Entonces vamos a proceder ahora a ver a qué fase está conectada nuestra bobina A de nuestro transformador calculado. Ahora procedemos a ver a qué línea de nuestro transformador está conectada nuestra bobina A, B y C. Como podemos observar aquí, nuestra bobina A está conectada a la línea S. Entonces, este es nuestro transformador A. Entonces conectamos la A la línea S. Nuestra bobina B a la fase R. Y por último nuestra bobina C a la fase T.
De igual manera, procedemos a ver cuál conexión están realizadas de estas bobinas en el transformador. Como podemos observar, nuestra A está conectada a S minúscula, ya que se refiere a nuestro transformador secundario. Entonces procedemos a realizar la conexión. Nuestra A con nuestra S, nuestra B con nuestra R y nuestra C con nuestra T. Ahora, para poder realizar la conexión en paralelo, vamos a conectar nuestro transformador B, que en este caso ya tenemos el índice horario 2. Entonces, de igual manera que el transformador A, vamos a ver las fases al cual está conectada las bobinas. Nuestro transformador B está conectada la bobina A nuestra fase R del primario. Nuestra bobina B a nuestra fase S y la C a la fase T. Y en la parte secundaria de nuestro transformador tenemos que nuestra A minúscula está conectada a R, nuestra B a nuestra línea S y la T finalmente se conecta a la bobina C. Pues bien amigos, así logramos nuestra conexión en paralelo para que nuestro transformador pueda ser eficaz. Después de haber comprobado que los dos transformadores tienen el mismo índice horario, procedemos a calcular lo que es la potencia máxima. Como podemos ver aquí, tenemos un transformador A y un transformador B. En el A tenemos que la potencia nominal es de 250 kVA, un voltaje de 13.200 a 480 voltios, una tensión relativa de 4% y un ángulo de 72. En el transformador B tenemos la potencia de 400 kVA y un voltaje de 13.200 a 480, una resistencia de 0,026 y una reactancia de 0,081. Para calcular la potencia debemos sacar primero la impedancia. Entonces la impedancia nos va a quedar que es 0,026 más J 0,081. Esto debemos transformar a polar para poder sacar el ángulo. Entonces nos va a quedar que es 0,085 con un ángulo de 72. Entonces nosotros podemos ver que el ángulo de B y el ángulo de A es igual. Entonces para calcular la tensión relativa de cortocircuito de B, necesitamos saber el valor de la corriente de fase secundaria de B y eso multiplicarle por el módulo de la impedancia de B y eso dividirle para el voltaje nominal de fase del secundario de B y eso multiplicarle por 100. Entonces primero vamos a calcular lo que es la corriente. Eso es igual a la potencia nominal de B dividido para 3 que multiplica el voltaje nominal secundario de B. Eso, reemplazando los valores, tenemos que es 400 kVA dividido para 3 y multiplicado para 480. Esto nos da un valor de 277.7 amperios. Ya teniendo la corriente, vamos a reemplazar los datos en la ecuación de la tensión relativa. Entonces, tenemos que 277.7 por 0,085 dividido para 480 multiplicado por 100 nos da un valor de 4.91%. A continuación vamos a calcular los índices de carga. Tenemos que el índice de carga de A por la tensión relativa de cortocircuito de A es igual al índice de carga de B por la tensión relativa de cortocircuito de B. Entonces, nosotros vamos a asumir que el índice de carga de A es 1. ¿Por qué? Porque la tensión relativa de cortocircuito de A es menor a la tensión relativa de cortocircuito de B. Entonces tenemos que es 1 por 4, eso es igual, en este caso es lo que vamos a calcular, que es el índice de carga de B por 4,91. Entonces el índice de carga de B nos da un valor de 0,81. A continuación vamos a calcular la potencia máxima. Su fórmula es el índice de carga de A por la potencia nominal de A más el índice de carga de B por la potencia nominal de B. Entonces, sustituyendo los datos, tenemos que es 1 por 250 más 0,81 por 400.
tenemos un valor de 574 kVA. Después de haber calculado todos los valores, podemos concluir que ninguno de los dos transformadores se sobrecarga, que es lo que nosotros queríamos obtener. A continuación, con el ejercicio vamos a calcular los índices de carga a una carga de 245 kilowatts y a un factor de potencia de 0.7. Lo que vamos a realizar aquí es transformar esta carga, que es una carga activa, a una carga aparente. ¿Mediante qué? Mediante nuestro triángulo de potencia. Nuestro triángulo de potencia nos dice que tenemos una S, que significa nuestra potencia aparente, nuestra Q, que significa potencia reactiva, y nuestra P, la que tenemos, la que nos da el ejercicio, que es una activa. Para esto necesitamos encontrar el ángulo. El ángulo que encontramos fue 45.5. Lo encontramos mediante nuestro factor de potencia. Nuestro factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Y el ángulo de eso, despejando la fórmula, me da coseno al menos 1 del factor de potencia, y así obtenemos el ángulo de 45.5. Ahora, mediante Pitágoras, lo que hacemos es encontrar nuestra S, que es nuestra potencia aparente. Vamos a utilizar las entidades trigonométricas que nos dice el coseno del ángulo es cateto adyacente, que nuestro cateto adyacente es nuestra P, sobre ¿qué? Nuestra S, que es nuestra hipotenusa o nuestra potencia aparente. ¿Cuál es la que tenemos? Tenemos esta potencia y tenemos el coseno del ángulo. Necesitamos despejar eso. Despejando nos queda que nuestra potencia sobre el coseno del ángulo, esto es igual a 245 kilowatts sobre el coseno de 45.5, y esto es igual a 350 kVA, y esta es nuestra potencia, la cual va a utilizar la carga, pero nuestra potencia aparente 350 kVA. Listo. Ahora vamos a realizar una operación mediante regla de 3. Necesitamos nuestra S de carga y nuestra S de carga total de A y igual de B. La S de carga total es la que ya calcularon en nuestra compañera en el ejercicio anterior, y esa carga, la S total, le dio 574 kilovoltiamperios. Esa es la que vamos a ocupar. Realizamos estos cálculos. Mi S de carga de A la voy a ocupar ¿de dónde? De mi trafo A, que es mi transformadora, 250 kVA, a mi potencia total, que va a ser 574 kVA. Y nuestra carga, que es nuestra carga activa, la que nos piden calcular, que es 350 kVA, nuestra carga aparente. Y lo que realizamos es una regla de 3 para poder encontrar cuánto va a ser mi carga del transformador a esta carga. 250 por 350 dividido para 574. Y todo esto está en kilovoltiamperios. Y esto es igual. Y esto nos da una carga de 152.43 en nuestro trafo A. Listo. Ahora vamos a hacer la misma operación en nuestro trafo B, considerando que en el ejercicio nos dan una potencia de 400 kVA. Esa es la potencia que vamos a ocupar, tal como hicimos en nuestro S de carga A. Tengo una potencia de 400 kVA a una carga total de que 574, que esto es del ejercicio anterior, a nuestra carga en nuestro ejercicio, que nos da de 350 kVA. Realizamos la misma operación. Ya. Al momento que hacemos nuestra regla de 3 y resolvemos, nos da un total de 243.90 kilovoltiamperios. Para poder resolver nuestro índice de carga necesitábamos calcular nuestras potencias a esta carga, y lo que hacemos es aplicarle nuestra fórmula, que nos dice S de carga de A sobre nuestra potencia nominal de A, que es decir 152.43 kVA dividido
para nuestra potencia de A, que es de 250 kVA, y esto nos va a dar un total de 0.60. De la misma manera acá tenemos 243.90 dividido a nuestra carga de 400, nuestra nominal, y esto me va a dar un total de 0.60. Y de esta manera yo puedo obtener mis índices de carga. ¿Qué determino con esto? Si yo lo multiplico por 100, yo puedo decir que mi transformador A está actuando a un 60% de su capacidad. Y de la misma manera acá, que mi transformador B está trabajando a una potencia de 60%. A continuación les voy a hablar sobre el cálculo de índice de carga por divisor de corriente a una potencia de 245 kW y un factor de potencia de 0,7 en la traza. Calculamos la Z del cortocircuito secundario por A es igual a la tensión relativa de A por el voltaje nominal de A sobre la corriente nominal por 100. El corriente de cortocircuito, la tensión tenemos que es 4% por los 480 voltios por el secundario, y la corriente nominal que es 173,11 por 100, que nos da 0,11 ohmios. Y el ángulo tenemos en el dato. Para calcular la I de carga de fase de A es igual a la Z de cortocircuito de B, lo que no necesitamos, sobre la suma de la Z de carga de A de cortocircuito de A más B por la I de carga. Y para tener la Z de cortocircuito de B, de los datos de aquí, transformamos a coordenadas polares. Y para resolver todo esto, se transforma todo a coordenadas polares. Y tenemos de 106,39 con ángulo de menos 45,68. Y para calcular la I de carga de secundario por B es igual a la Z de cortocircuito de A, la que no necesitamos, por la Z de cortocircuito de A más B, por la I de carga de fase. La Z de cortocircuito de A es igual a lo que ya calculamos anteriormente, que es 0,11 con ángulo de 72, y la Z de cortocircuito de A más B, que es todo esto, por la I de carga de fase, ya habíamos calculado, que nos da 137,74 ángulo de menos 45,88. ¿Cómo obtenemos este valor? La I de carga es igual a la potencia de carga del trifásico sobre 3 veces el voltaje nominal de fase por el factor de potencia, que nos da 243,05. Tenemos aquí el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente es igual al ángulo, pero como el voltaje no tiene ángulo, es igual a 0. Por esta razón el ángulo de la corriente es negativo. El índice de carga de A es igual a la corriente de carga de fase secundario de A sobre la I nominal secundario de A por 100, y el resultado nos da 61,45%. El índice de carga de B es igual a la corriente de carga de fase de secundario de B sobre la I nominal secundario de B por 100, nos da 50,01%, que concluimos que los dos transformadores no están sobrecargados.